La cavidad pleural es un espacio virtual que está conformado o que está limitado, vamos a decir, por la pleura visceral, que está pegado al pulmón, y la pleura parietal, que se encarga de revestir el mediastino. También corresponde a lo que serían las paredes torácicas y también una parte inclusive de la pared torácica anterior, ¿verdad? Perfecto. Este espacio se le dice virtual. ¿Por qué? Porque dentro de todo tiene una pequeña cantidad de líquido. Si nosotros miramos desde un estudio de un paciente normal, entonces este espacio no se ve. Cualquier estudio que le hagamos no se ve ese espacio, pasa inadvertido. Pero en realidad ese espacio permite un acúmulo de líquido de aproximadamente 0,01 ml kilopeso por hora. O sea, ml kilopeso por hora. O sea, por minutos o en algún momento, vamos a decir en horas, calculando mal y rápido, podemos encontrar entre 1 a 10 cc de ml para que de esa manera no ocurra la fricción entre la pleura visceral y la pleura parietal. ¿En qué momento? Cuando justamente hacemos la inspiración y la expiración, o si no, va a haber lo que sería el roce de las pleuras y va a ocasionar dolor. ¿Por qué se produce este líquido? Es importante saber de que existe un mesotelio, ¿sí? Que es el epitelio de la pleura que básicamente se encuentra a nivel de la pleura parietal, ¿sí? La pleura parietal es el que se encarga de producir ese 0,01 ml kilopeso por hora, ¿verdad? Él es el que se encarga de producir en mayor cantidad y él otra vez es el que tiene el mayor drenaje linfático. O sea, por eso nosotros podemos decir de que la cantidad de líquido no es exagerado gracias a que tenemos un drenaje linfático. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Este es tan solo para entender un poquitito, justamente recordando siempre que la presión del tórax es negativa. En la inspiración es más negativo y en la expiración un poco más negativo, pero sigue siendo siempre negativo. Ahora bien, empezamos lo que corresponde a una de las patologías de la cavidad pleural, que es llamado de derrame pleural. Es importante entender que el derrame pleural es el acúmulo de líquido en donde, en el espacio pleural, ¿sí? Producido desde que de los capilares, ¿verdad? Los capilares que corresponden al mesotelio, ¿verdad? Parietal y que excede la capacidad de que de absorción de las microvellosidades de la pleura visceral. ¿Por qué eso? La pleura parietal es el que se encarga de absorber la mayor cantidad, pero uno de los componentes que ayudan en esa capacidad de mantener la cantidad mínima de líquido es la pleura visceral. ¿Sí? Etiopatogenia, o sea, cuando hablamos de etiopatogenia estamos hablando de quién la produce, ¿verdad? Y básicamente en sí de quién la produce va a depender de qué tipo de líquido estamos hablando. ¿Cómo así de qué tipo de líquido? Solamente ustedes dieron lo que significa un trasudado y un exudado. ¿Me puede decir qué significa un trasudado, por ejemplo? ¿Qué entiende por trasudado? Creo que esto ustedes ya dieron, por eso no estoy. Sería un fluido con poca concentración de proteínas, profe. Exactamente, es un líquido pleural, ¿verdad? O sea, es líquido, pero cuando hablamos de transudado o trasudado, ¿verdad? Algunos libros ponen transudado, la mayoría está trasudado. ¿Qué pasa? Es justamente una alteración entre quién? Entre las presiones hidrosalinas, entre quien la produce y quien drena. Entonces, si la producción es exagerada, vamos a entender rápido y claro esto. Normalmente ocurre lo siguiente, se produce una cierta cantidad, se absorbe una cierta cantidad. Ahora, calculemos que aumentó la producción, aumentó el doble y la absorción sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se produce 10, absorbe 5, acumula 5 y así sucesivamente
entonces hace que el acúmulo de líquido sea mayor, ¿sí? Hace que el acúmulo de líquido sea mayor. Hay que entender lo siguiente, cuando hablamos de este acúmulo de líquido como tal, es porque justamente ocurrió que hay en el trasudado, hay una producción mayor, ¿sí? Aquí no hay afectación del drenaje linfático en ningún momento. El drenaje linfático funciona súper bien. El drenaje linfático funciona súper bien. Lo que ocurre en este momento, ¿qué es? Ocurre que se produce más cantidad. Me gustaría tener un ratito de esto. ¿Okay? El doctor Chaparro. Bueno, entonces, este tipo de líquido no hay inflamación. En este líquido no hay inflamación, en este líquido no hay infección. Este líquido es justamente relacionado con patologías médicas, ¿sí? Todas las patologías médicas de retención de líquido ocasionan el transudado. Una característica del transudado, como es una retención líquida excesiva, es bilateral. O sea, el derrame es el lado derecho, el derrame es el lado izquierdo. Ahora, el exudado, sin embargo, es ocasionado ¿por qué? Por proceso inflamatorio e infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una vasodilatación. Esa vasodilatación lleva a un aumento de la permeabilidad capilar. El aumento de la permeabilidad capilar permite la extravasación de proteína al intersticio. Y por la presión coleidosmótica, entonces estiran con ello líquido. Por eso, el transudado se caracteriza por tener justamente proteínas y el transudado no tiene proteínas, porque en este caso lo que está mayor cantidad de producción y menor absorción del mismo. ¿Se entendió eso? Por ende, exudado generalmente es unilateral, o sea, solo un lado, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Las causas en sí que la producen son varias. O sea, cuando hablamos de transudado como tal, la principal es la insuficiencia cardíaca congestiva. Es aquel paciente que dentro de todo ya sabemos que tiene una insuficiencia y comienza a retener mucho líquido. ¿Por qué? Porque tiene una fricción de eyección menor y eso hace con que haya un derrame pleural bilateral. La cirrosis hepática también, el síndrome nefrótico también y la pericarditis constrictiva. Esos son todos trasudados. Patologías médicas donde no está involucrado inflamación. Y por otro lado tenemos el exudado. Ahí tenemos otra vez neoplasia, la metástasis pleural, el carcinoma de pulmón, las infecciones broncopulmonares como una neumonía bacteriana, tuberculosis, neumopatía viral, traumatismo de tórax, neumotórax espontáneo, patología abdominal como pancreatitis, absceso esofrénico, esplenectomía, trasplante hepático y enfermedades sistémicas también, por más que sean médicas, tienen proceso inflamatorio como lupus y artritis reumatoidea. De todo lo que están mencionando acá, si nosotros decimos cuál es la causa más frecuente en el 80%, es este que está acá, insuficiencia cardíaca congestiva. La principal causa de derrame pleural es esto. Quitando de trasudado, quitando de exudado. El más frecuente, insuficiencia cardíaca congestiva. En segundo lugar, viene un exudado. ¿Cuál es? Carcinoma de pulmón. Segundo es el cáncer de ovario, de mama y entre otros. El linfoma es el tercero. Pero es importante saber eso porque eso nos demuestra de que la mayoría de las veces son patologías médicas las que le producen al derrame pleural, ¿sí?
Muy bien. ¿Cómo sería la presentación clínica de un paciente que tenga derrame pleural? Una de las características del paciente con derrame pleural es justamente el dolor. Es un dolor que básicamente es común en todas las patologías que correspondan a inflamación o irritación, que ocasiona un dolor de puntada de costado, se le llama. Ese dolor puntada de costado del derrame pleural se debe a un depulimiento, una separación, vamos a decir, una inflamación de la pleura parietal y visceral. Entonces, una cosa interesante es de que ese dolor de puntada de costado, cuando hay, al comienzo generalmente hay, puede irradiar, o sea, no sé si saben la palabra irradiar, que quiere decir que aparece o se puede extender a otro lado. Y generalmente se localiza a nivel de hipocondrio derecho, ocasionando así como una impresión diagnóstica errónea de una colecistitis aguda. Inclusive el libro exagera un poco más y dice hasta apendicitis aguda. Diría mucho exagero ya, porque eso se encuentra en la fosa ilíaca, pero sí el dolor de puntada de costado que se localiza a nivel del hipocondrio derecho. Una cosa muy interesante de esto, del dolor, es de que este dolor desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando la cantidad de líquido es mayor. Cuando es menor, el depulimiento comienza. Cuando va aumentando, va separando. Y cuando se para totalmente, ya no hay ese dolor. O sea, el paciente cuando va generando líquido tiene, cuando aumenta más, entonces va disminuyendo el dolor y aparece dificultad respiratoria. Toda patología que corresponda a afectación respiratoria tiene la clásica disnea, dificultad respiratoria. Esto es interesante porque el líquido o aire dentro de la cavidad pleural hace con que se comprima o se colapse el pulmón. Sabiendo bien, y clásica comparación siempre se dice, de que el pulmón es como una esponja, no como una esponja que va a absorber ese líquido, no, es como una esponja que vos agarrás y apretás y él se queda ahí. Si soltás, la esponja se abre, la misma cosa el pulmón. Si hay algo que aumente la presión y empuja, entonces va colapsando el pulmón. Y ese colapso del pulmón hace con que no haya intercambio gaseoso y esa falta de intercambio gaseoso ocasiona que el paciente tenga dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Esto también es interesante porque el paciente presenta tos. ¿Cómo así tos? Una tos seca. No sé si llegaron a escuchar qué es tos. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Cómo así mecanismo de defensa? Cuando uno lee el concepto de tos en semiología, se dice que es la salida abrupta o abrupta de aire desde las vías respiratorias inferiores a través de una boca entreabierta. O sea, no, ustedes no tosen con su boca abierta. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a querer eliminar todo lo que esté irritando en la vía respiratoria inferior. Si hay algo a nivel del alveolo o algo a nivel del bronquio, eso va a quitar, o sea, va a expectorar, se dice eso. Sin embargo, en este caso no hay nada en el alveolo y no hay nada tampoco en los bronquios. Después puede haber, o sea, puede colapsar y todo más, pero en todo caso no hay líquido dentro. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tose, tose, tose y es una tos seca. Esa tos seca empeora más que el dolor. Una característica importante de esta tos seca, o sea, es una característica del dolor otra vez, es que este desaparece. Recuerden siempre, el dolor desaparece cuando la cantidad es mayor. Algo interesante es lo que dice en esta parte. La severidad de los síntomas depende más de qué? De la velocidad de producción del derrame que del volumen total.
¿Alguien entiende qué es lo que quiere decir acá? La severidad de los síntomas depende más bien de la velocidad que se produce y no de la cantidad. ¿Alguien me puede explicar más o menos qué es lo que quiere decir esto? Los síntomas vienen de una vez. Mm, Más o menos. Acá lo que quiere decir es lo siguiente, el cuerpo se adapta, ¿sí? Entonces, imagínense, voy a dar un ejemplo así, nada que ver, pero para que entiendan más. Ponele que en una sala comienza a cargarse de líquido, se va llenando de líquido. Al comienzo me va a llegar hasta la pierna. ¿Voy a respirar o no voy a respirar? Si me llega hasta la pierna, respiro. Si me llega hasta el cuello, respiro. Me voy a subir en la silla, me voy a subir en la silla o en la mesa. Voy a continuar todavía estando encima del nivel del agua. Llega a subirse un poco más, entonces voy a comenzar a nadar y voy a tener todavía mi cabeza respirando. O sea, al punto que después cuando se va llenando, lo mismo me dio tiempo para atajar mi respiración y poder mantenerme. ¿Por qué eso pudo ser? Me pude ir adaptando a lo que fue el aumento de líquido. Sin embargo, si yo estoy en esta sala y de repente se carga de golpe agua, no me va a dar tiempo de irme hacia arriba, entonces posiblemente me ahogo. Es lo que dice en este caso. Si la producción de líquido es lento, el pulmón se adapta y la dificultad respiratoria y la tos es menos frecuente. Si la cantidad de líquidos se produce demasiado rápido, entonces sí o sí aparecen los síntomas porque el pulmón contralateral no se adapta. ¿Me entendieron eso? O sea, no depende, sino que de la velocidad que se produce. Una cosa interesante es, si viene un paciente y les dice, doctor, doctora, me duele mi pecho acá, y vos le preguntas cómo, me hinca, estoy tosiendo mucho y me cuesta respirar, ¿qué van a pensar? Van a pensar en derrame pleural. Así en un primer instante, no, este es derrame pleural. ¿Sí o no? Sí, profe. En primer instante no pensarían en derrame pleural. ¿Por qué no pensarían? Porque ahora justamente tenemos el tema del COVID. ¿Y el COVID qué causa? Tos, causa dolor, causa dificultad respiratoria. Si usted neumonía, neumonía, dolor punta del costado, tos y dificultad respiratoria. No, yo pienso en tuberculosis. Perfecto, tos, dificultad respiratoria. O sea, la mayoría de los problemas respiratorios, inclusive no sé si ya dieron neumotórax, también tiene esta clínica: dolor, tos y dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar o qué es lo que me va a decir realmente esto lo que tiene mi paciente es derrame pleural, neumotórax, neumonía o lo que sea? Y en eso cae el examen físico. ¿El examen físico de qué? Del tórax. Buscando estas tres cosas en realidad. Básicamente, cuando nosotros miramos, ya estudiaron sobre semiología de tórax, había una inspección estática y una inspección dinámica. Estáticamente, puede haber algo, puede, abombamiento del tórax. ¿Por qué? Porque hay líquido, hincha el tórax. Como puede ser que no haya nada. En la parte dinámica, vamos a encontrar que el paciente está taquineico y batipneico. O sea, ¿qué quiere decir? Respira rápido y respira profundo. O puede estar taquipneico e hipopneico. O sea, respira rápido y respira superficial. De todas maneras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Respira agitado. Respira agitado, ¿por qué? Porque no hay una buena expansión del pulmón, porque hay una compresión del mismo. O sea, la famosa disnea. Ahora bien, si yo me voy un poco más y hago una palpación,
Existían varios tipos de palpación, o sea, había el trofismo, había lo que sería el pinzamiento cutáneo o el pliegue cutáneo. Teníamos también lo que sería una palpación mano de escultor. En la mano de escultor no vamos a encontrar nada, pero sí vamos a encontrar en lo que corresponden las vibraciones vocales, como dice acá. Las vibraciones vocales están ausentes. Vibraciones vocales, es importante siempre recordar, vibraciones vocales no nadan ni tampoco vuelan. Siempre me encanta decir eso, porque así ustedes ya se van a recordar de que el tórax no vibra cuando hay agua, el tórax no vibra cuando hay aire. O sea, eso no nos ayuda a decir de que esto es líquido o esto es aire. ¿Por qué? Porque el tórax no vibra cuando hay aire o no vibra cuando hay líquido. Ahora bien, el murmullo vesicular es la misma cosa. O sea, yo le escucho a mi paciente de manera comparativa en todo lo que corresponde anterior, lateral, posterior, y me doy cuenta de que a nivel de la base generalmente hay lo que se llama abolido. Y a nivel del vértice, que correspondería a la parte anterior del tórax, por aquí está el lóbulo superior, aquí estaría el lóbulo medio y aquí estaría el lóbulo inferior. Entonces, en la parte más declive, abolido. La parte más superior, como espacio de Cronin o el tercio superior anterior, voy a encontrar un murmullo vesicular aumentado. ¿Por qué? Como una parte está colapsado, el de arriba trabaja el doble y el otro pulmón la misma cosa, trabaja el doble para que de esa manera compense. Ahora, si tiene un derrame totalmente que agarra todo el tórax, voy a encontrar un murmullo vesicular abolido desde el vértice a la base, completo. Si es bilateral, abolido en ambos lados. ¿Qué es lo que me va a diferenciar? ¿Es aire, como sería neumotórax, o es líquido? Y aquí viene lo que diferencia eso. Es la matidez a la percusión. Por eso es muy importante hacer la semiología de manera correcta. Porque si yo agarro y me voy percutiendo y yo escucho un seco, entonces eso es líquido. Inclusive puedo ser un poco más exagerado y percutir lo que sería la columna y voy a encontrar la matidez de la columna. Entonces eso me está diciendo que hay líquido. Ahora, si yo le percuto y yo escucho un tambor, pum, pum, entonces quiere decir que esto no es líquido, esto es aire. Entonces es muy importante. No es que en un primer instante, solo por decirme dolor, dificultad respiratoria y tos, yo voy a pensar en derrame pleural. Claro que aquí viene a jugar mucho la importancia de las preguntas al paciente, o sea, la anamnesis. ¿Por qué digo que juega un papel muy importante las preguntas al paciente? Porque sencillamente, si yo tengo un paciente que le comienzo a preguntar, señor, ¿usted tiene la dificultad respiratoria cuando hace algún esfuerzo físico? Sí, doctor. Yo cuando me subo a la escalera me cuesta no respirar. Eso hace mucho. Tenía lo edema de miembro. Sé lo que soy un cardiópata. Entonces, ya tiene un antecedente de cardiopatía. Entonces, si está teniendo ahora derrame pleural y es bilateral, probablemente es por su insuficiencia cardíaca. No, este es un paciente que tiene un cáncer de pulmón conocido y ahora está teniendo abolición. Entonces, tiene un derrame pleural de tipo exudativo. No, este es un paciente que tiene neumonía y ahora está teniendo derrame, o sea, una complicación de su neumonía y tiene un derrame pleural. Entonces, es importante también ver el contexto de la patología que la produce, porque si yo solo me quedo en cuáles son los síntomas del derrame pleural, pueden ser cualquier cosa. Ahora, sin embargo, cuando yo tengo un paciente y ahí ocurre el problema, si yo tengo un paciente, no voy a irme más adelante en eso, ¿verdad? Pero entendieron esto, ¿verdad? Que la clave aquí para buen diagnóstico en sí es examinar al paciente. Y eso siempre lo, porque hay muchos pacientes que dicen así, ni me tocó el médico. ¿Por qué? Ni le tocó porque ya vino con una radiografía de tórax. Lo mismo, la radiografía de tórax y lo mismo se tiene que palpar al paciente, lo mismo se tiene que tocar al paciente, lo mismo se tiene que ocultar al paciente. Si ustedes no hacen eso, ustedes pierden la confianza del paciente. Entonces, el paciente se va
para que se le examine. Se va para un diagnóstico, se va para un tratamiento. No agarren una placa y digan, ah, no, tenés derrame pleural, ya, perfecto. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Muy bien. Método complementario de diagnóstico. El método complementario de diagnóstico más sencillo, más accesible, más rápido y de bajo costo es justamente la radiografía de tórax. O sea, cuando se piensa en patologías de tórax en sí, pensamos en radiografía de tórax. No importa qué patología sea, nosotros siempre radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax, uno tiene que entender de que tiene vamos a decir, una administración de rayos desde el posterior al anterior, o sea, postero-anterior, para que de esa manera yo pueda ver el pulmón correctamente. Esta radiografía que estamos viendo aquí es una postero-anterior que nos demuestra lo que se llama, no sé si ya dieron un poco de imagen. Tienen, perfecto. Entonces vamos a repasar esto. Cuando miramos, ustedes saben que todo lo que vemos negro le llamamos radio lúcido y todo lo que es blanco le llamamos radio opaco. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Lo que nosotros tenemos que mirar aquí es sencillamente líquido se ve radio opaco. Entonces yo comienzo a mirar aquí. Cuando se hace la definición de, vamos a describir el derrame pleural, vamos a hablar de una imagen radio opaca que impide ver la silueta cardíaca, que aquí sí se ve, y aquí no sé dónde está, ahí no sé dónde está, impide la silueta cardíaca, y aparte de eso también vela lo que sería el seno costofrénico. Esto es el seno costofrénico y este lado, ¿dónde está? Eso es derrame pleural. Aparte de eso, si miramos bien, esta radioopacidad no permite ver lo que sería el pulmón. Esto es pulmón, aquí no consigo ver pulmón. Posteriormente, ¿qué tal? Posteriormente vemos aquí también esto, que está aquí, así y va ahí, que se llama línea de Damoiseau. La línea de Damoiseau es tan solo una línea de concavidad superior ascendente lateral. Concavidad superior ascendente lateral. ¿Por qué ocurre eso? A mí me gusta decir de que tiene que ver con con un movimiento de líquido. O sea, si vos tenés líquido y comienza a moverse, el líquido hace unas ondas. Entonces, tipo, justo cuando se movió, hizo una onda, se quitó una radiografía. Esto es muy importante porque cuando vemos la línea de Damoiseau, automáticamente nosotros podemos decir, esto es un derrame pleural. Un derrame pleural. Ahora, ¿qué pasa? Esta radiografía es muy sencilla de decir, es un derrame pleural. Pero yo mirando esta radiografía, ya puedo calcular exactamente que tiene un derrame pleural. Es obvio, no veo el corazón, no veo el seno costofrénico, veo la línea de Damoiseau. ¿Sí? Entonces, esto es un derrame pleural. Ahora bien, si yo les muestro, vamos a borrar esto. Si yo les muestro esta radiografía, ¿qué les parece? Derrame pleural. Tiene un derrame pleural, ¿verdad? Pero ¿por qué esta línea es ascendente lateral y esta línea es recta? ¿Por qué esta línea es así, rectita, perfecta? Porque no sé si ustedes no están pudiendo ver correctamente, voy a poner donde aquí exactamente es aire. Aquí es aire. Y aquí está el parénquima. Entonces, si dibujamos, aquí está el parénquima.
O sea, la línea de Damo y Seau está recta porque hay hidroneumotórax. Hay agua, aire en el tórax, en la cavidad pleural. ¿Sí? Les muestro esto porque muchas veces se ve la línea recta y piensan en neumonía lobar en vez de pensar en el derrame pleural porque no se percatan de este neumotórax. ¿Sí? Siempre hay que mirar. Ahora bien, esto en sí, ustedes no van a discutir en lo absoluto que es el derrame pleural. O sea, ¿hay un derrame pleural? Sí. ¿Qué lado? Lado izquierdo. Perfecto, excelente. Pero para que esto sea positivo, una radiografía de tórax positivo, la cantidad de líquido tiene que ser mayor a 200 cc. 200 cc. Y para que la semiología, que nosotros estábamos hablando, que era muy importante la semiología del tórax para decir si es derrame o es neumotórax, la cantidad tiene que ser de 500 cc a 1000. O sea, el examen físico recién es positivo en 500. La radiografía en un póster anterior es positivo en un 200 cc. O sea, mayor a 200 cc. Ahora bien, ¿qué pasa si mi radiografía entonces sale normal? Mi semiología sale normal. Yo voy a descartar totalmente el derrame pleural y el paciente me dijo puntada de costado, me dijo de que está con tos, me dijo que tiene dificultad respiratoria y aparte de eso es un paciente que dentro de todo yo sé que me impresiona que tenga un derrame pleural, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque la radiografía de tórax se pide también lateral. Y en la radiografía lateral del tórax observamos esto que está aquí. Aquí la flechita les muestra. Aquí y así. Eso es el líquido. A esto se le llama signo del menisco. Y el signo del menisco es positivo a partir de 100 ml de líquido. ¿Por qué pasa eso? Porque la zona más declive del tórax es el seno costofrénico, pero posterior. Esto es anterior, este es posterior. Entonces, ahí recién yo puedo decir, ah, no, este tiene un derrame pleural. ¿Sí? Muy bien, entonces es importante siempre ver el contexto. Si es un derrame pleural, unilateral, bilateral. Unilateral puedo pensar en exudado, bilateral puedo pensar en transudado. Y siempre la lateral, una radiografía lateral. Si ustedes miran esta radiografía de tórax, ustedes me pueden decir qué es. ¿Qué diagnóstico tiene nuestro paciente? No hablen juntos porque si no, no se entiende, ¿sí? Importante eso. Ah, carajo. And ¿Quién digo? Exactamente, el derrame pleural. Nosotros estamos estudiando derrame pleural, esto es un derrame pleural. Solo que el derrame pleural se vuelve a clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cómo así? Recordar que el líquido viene de la parte más, o sea, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Entonces vamos a ver, trazamos de esta manera, de abajo para arriba. Me voy cargando, se va subiendo. La misma cosa el tórax, se va cargando, va subiendo. Entonces, todo aquel, y yo tengo que contar primero, segundo, tercero, cuarto espacio. El cuarto espacio, primero, segundo, tercero, cuarto, bueno. Cuarto espacio intercostal, y tengo que trazar otra línea imaginaria en el segundo espacio intercostal. Todo aquel que se localice por debajo del cuarto espacio intercostal la llamamos grado 1. Todo aquel que se localiza por encima la llamamos grado 2. Y todo aquel que se localiza por encima otra vez de la segunda la llamamos grado 3. Entonces, por debajo del cuarto, grado 1.
Entre el cuarto y el segundo grado 2 y por encima del segundo grado 3. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿yo puedo decir de que esto es sangre? Este es sangre, este es quilotora, o sea, es linfa, esto es agua pura, ¿sí o no? Não dá para dizer. Isso. Exactamente. En un primer instante, todo diagnóstico, hasta no saber qué tipo de líquido es, se llama hidrotórax, o sea, derrame pleural. Ojo, si el paciente tiene antecedente de un accidente o de un trauma, entonces yo viendo esta radiografía, yo ya voy a decir que es un hemotórax, ahí es diferente, ¿sí? Pero en un primer instante, si no tiene antecedente de trauma, esto es derrame pleural. Al mirar esta radiografía, ¿yo puedo decir que esto es un derrame pleural? ¿Sí o no? Pode dizer. Hay la línea de Moiseo, sí. Pero ven que aquí está el corazón y aquí está el costofrénico. Entonces me digo así, ¿es derrame pleural o es condensación? O sea, esta imagen puede ser una neumonía de base. Sí, puede ser, del lóbulo superior sería. Tercio inferior del lóbulo superior. Sí, puede ser. ¿Quién me va a determinar esa diferenciación? Y eso sería una ecografía, ¿sí? La ecografía me ayuda en esta parte. Ahora bien, mirando así, ¿verdad? Perfectamente, si yo le hago una ecografía, descarto el líquido exclusivamente, ¿esto qué tipo de derrame pleural es? ¿Qué grado? Eu também não lembro, eu não lembro grau 2. Es un Volta lá grado o slide, prof. Grau 1. 1, grado 1. Aquí hay 1, 2, 3, 4 debajo. Entonces es un grado 1. ¿Y esto que está acá? Este es un grado 3. Miren lo que es. Todo un hemitórax está con líquido. Y ahí viene un detalle muy Mas não importante. passou, mas não foi até o limite? ¿Cómo así? Porque não é grau 1, 2, é grau 1, 2 e 3 só? Sí. Y aquí está el tercero. Completito. No, tranquilo. ¿Y qué pasa? Hay un detalle muy importante. El líquido tiene presión y vemos esta estructura que está acá, que es la tráquea, que se desvía. Vemos el corazón que está más desplazado hacia el lado contrario. O sea, estamos teniendo desviación del mediastino. ¿Sí? Eso se puede observar y esto es un grado 3. Como le estaba diciendo, otro estudio que yo puedo pedir, pero que no es imprescindible, es la ecopleura. La ecopleura, así como están viendo aquí, yo puedo ver, esto sería el seno costofrénico. ¿Por qué? Porque aquí está el diafragma y aquí está lo que corresponde a la parte de la costilla y ahí vemos derrame pleural que se ve como una imagen anecoica, o sea, negra. Aquí también se ve que el hígado, ¿verdad? Bien pegado al diafragma y aquí un poco de líquido, ¿sí? También, ¿verdad? Esta cantidad de líquido es muy escasa, así no tiene tanta importancia, pero es muy interesante hacer, si es que se puede hacer la ecopleura, ¿en qué sentido? Cuando tengo duda en que esto es condensación o esto es derrame. ¿Por qué? Porque aquí tiene una sensibilidad para diferenciar entre condensación y derrame en un 90% la ecopleura y solo 68% la radiografía de tórax. ¿Para qué también me sirve esta ecopleura? La ecopleura no solo ve el líquido, sino que cuantifica en ml, cuantifica el volumen total de líquido.
sea, yo veo que tiene en el signo del menisco hay líquido. Después no estoy seguro, el paciente no está mal, el paciente está aguantando bien, el paciente no está con dificultad respiratoria. Entonces yo le hago una ecopleura, tiene aproximadamente 50 cc, o tiene 100, 110 cc. No hace falta tocar. Ahora, si yo veo que el paciente está teniendo fiebre, me parece que esto es un exudado, y yo amerita estudiar ese líquido, la ecopleura también me va a ayudar. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer punción dirigida, donde aquí muestra una aguja, ¿verdad? Pero esta es en otra parte, pero puedo hacer una punción dirigida hacia el líquido. Yo veo el líquido, punzo directamente, aspiro y eso estudio, ¿sí? Entonces la ecopleura es muy importante, tiene su valor, sí, cuantifica la cantidad, determina líquidos pequeños y nos permite hacer una punción guiada. La tomografía o también llamado TACAR, ¿verdad? Esto no es imprescindible en ningún caso, prácticamente. ¿Por qué? Si yo ya veo por radiografía, ¿para qué voy a hacer una tomografía? La tomografía tiene sus indicaciones y son estas justamente. Se recurre a la tomografía cuando tengo un cuadro clínico radiológico muy complejo. O sea, ¿qué pasa? En la radiografía yo no puedo determinar si el líquido está en la parte de arriba, está en la parte de abajo, o sea, hay un tabicado. O sea, ¿qué pasa? Hay líquido acá y líquido acá, y se formó una fibrosis que tabicó, separó eso. Entonces, ¿qué pasa? Mi tubo quita una parte, mi tubo no quita otra parte. No estoy seguro. Tomografía. Habitualmente en un derrame postoperatorio, sí, en un derrame postoperatorio, en un traumático también. ¿Por qué? Porque puedo encontrar otra cosa, como por ejemplo un hematoma retenido, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una tomografía y sin diagnóstico etiológico evidente. O sea, ¿qué pasa? Tengo derrame pleural, o sea, tiene el paciente derrame pleural, pero yo no sé qué la produce, porque dentro de todo no tiene insuficiencia cardíaca, aparentemente no se ve que tenga otra patología, y yo hago ¿para qué? Para buscar probable cáncer o lo que sea. En la tomografía, esto por ejemplo es de un transudado. ¿Por qué yo sé eso? Porque es bilateral. Esta es la imagen, que es una hipodensa, ¿sí? Una hipodensidad homogénea, no, heterogénea quiero decir. Entonces esto es líquido. Aquí, por ejemplo, nosotros no vamos a poder clasificar en un grado 1, grado 2, ni tampoco vamos a poder decir de que este líquido tiene línea de moiseo. No, aquí se ve un poco, esto corresponde al pulmón. Esto es una ventana que no corresponde a una ventana pulmonar. Si una ventana pulmonar, entonces se iba a ver todo el pulmón y también lo que se llaman las tramas vasculares. En este caso no es una ventana y lo mismo se ve el derrame bilateral. Resonancia magnética de tórax. La resonancia magnética no va a aportar más conocimiento como que está tabicado, la cantidad de líquido, la localización exacta. No. La resonancia magnética yo hago en el caso de que estoy sospechando de cáncer. Entonces, cuando yo creo que su derrame pleural es debido a cáncer, o yo quiero estar seguro si es cáncer, utilizo la resonancia magnética. Caso contrario, no es necesario resonancia magnética. Basta con una radiografía para el diagnóstico, para la confirmación. Si quiero hacer un estudio un poco más dirigido, más cuantificable, ecopleura, casos excepcionales, tomografía y resonancia no. Esto es la famosa toracocentesis, ¿sí? Ante líquido o derrame pleural, se debe hacer una toracocentesis, o sea, una punción del líquido y estudio del mismo. Esto es un punto muy importante mencionar. ¿Por qué? Cuando el derrame es bilateral, ¿verdad? Y yo sé que la principal causa de derrame pleural en los pacientes, en el 80% de la insuficiencia cardíaca congestiva, no amerita hacer la punción. O sea, el libro te dice, no es necesario cuando el diagnóstico es insuficiencia cardíaca. Ahora, si yo sospecho de que esto puede ser un exudado, ¿verdad?
Porque yo lo que busco ¿es trasudado o es exudado? Entonces ahí yo me voy y me limito a hacer una toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento estéril, ¿sí? O sea, yo a un campo le posiciono al paciente. Siempre cuando se va a hacer una técnica se tiene que seguir un orden para que de esa manera sea correcta, porque introducir una aguja a ciegas en la cavidad pleural, yo puedo entrarle también al pulmón y ocasionarle un motórax, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se hace? Se posiciona el paciente sentado, ¿verdad? Una posición sentado, que puede estar inclusive con los brazos apoyados en una almohada y la cabeza apoyada de nuevo, entonces permite que la escápula se exteriorice para poder ver mejor, o también le puedo pedir al paciente que se ponga recto para que de esa manera vea la escápula y las manos en la rodilla, ¿verdad? ¿Qué hago? Hago un buen campo con iod solución, que justamente se ve acá, y posteriormente, debajo de lo que corresponde a la espina de la escápula, ¿verdad? Esto inclusive hice un poco más al medio, ¿verdad? Pero debajo de la espina de la escápula, nosotros vamos a entrar, o sea, sería en el séptimo espacio intercostal aproximadamente. Y punzo eso, ¿verdad? Previo a hacer lo que sería una infiltración con lidocaína, eso puede doler, entonces le hago una infiltración buena y luego punzo, siguiendo lo que corresponde, el borde superior de la costilla inferior. ¿Para qué se dice eso? Para evitar entrar en el paquete vasculonervioso de las costillas, que está por debajo de la costilla. Entonces, yo entro en aspiración y obtengo el material. Cuando obtengo ese material, yo tengo una imagen macroscópica. ¿Qué quiere decir eso? Sale un líquido que es sangre. Entonces, automáticamente yo ya sé que esto es un exudado. ¿Por qué? Porque allá enfrente nosotros dijimos que la presencia de sangre, entonces ya era un exudado. Ya no necesito hacer más nada, es sangre. Le punzo al paciente, aspiro y viene pus, ya no necesito hacer más nada. Esto es un piotórax o un empiema. Le punzo y me viene espeso, brumoso y que no tiene apariencia de pus. Eso puede ser linfa, eso es un quilotórax. Ahora, el detalle viene cuando yo le punzo y viene un líquido más claro que esto, que sería un líquido citrino claro. Ese líquido citrino claro es característico del derrame pleural. Ahí viene la pregunta, ¿es un trasudado o es un exudado? Aparentemente, al mirar el líquido es un trasudado, pero lo único que va a determinar si es uno u otro, macroscópicamente era fácil. Ahora, microscópicamente, era físico-químico. ¿Qué quiere decir físico-químico? El famoso criterio de Light. El criterio de Light, uno tiene que entender de que todo estudio de derrame pleural, cuando no es directamente ya un exudado, se debe hacer. ¿Por qué? Porque el manejo de un trasudado y de un exudado es diferente. Un trasudado, por ejemplo, yo no necesito tocar. Un exudado necesito tocar. Entonces, ¿cómo hago esto? Obtengo líquido, este líquido, y mando para hacer estudios como, por ejemplo, deshidrogenasa láctica y proteínas. Pero ahora bien, tengo del líquido pleural, tengo que tener del líquido plasmático. En el día que se hace la punción pleural, ese día también se tiene que obtener el suero. No es que yo puedo usar un laboratorio de 2 días y hoy quito el líquido pleural. No, del mismo día. Hoy quito el líquido pleural, hoy laboratorio, y hago lo que sería una división y me puede salir menos de 0,6 de lo que corresponde al líquido pleural dividido el LDH o deshidrogenasa láctica del suero, me sale menos de 0,6 en un trasudado, me sale más de 0,6 en un exudado. El LDH, que es la deshidrogenasa láctica, hay normalmente en el líquido pleural, no es que no exista, hay, pero no en una cantidad mayor a 200.
Entonces, cuando yo encuentro una cantidad mayor, entonces es porque hay bacterias. Las bacterias producen ácido láctico. Una vez que consumen lo que corresponde a azúcar, aumenta y del plasma continúa normal, ¿sí? La proteína también la misma cosa. Ustedes saben que las bacterias se alimentan ¿de quién? De azúcar. Y después de comer azúcar, producen proteína. Y aparte de eso, de proteína por la dilatación de los capilares con aumento de la permeabilidad del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mejor de usar proteína? Y utilizo la misma cosa, proteína de la pleura, líquido, dividido proteína del suero, y si me sale menos de 0,5, trasudado. Mayor a 0,5 es sudado. Sin embargo, el LDH por sí solo ya me puede decir, no, este es un exudado o un trasudado. ¿Por qué? Porque el LDH menor a 200 es un trasudado, mayor a 200 es un exudado. ¿Sí? O sea, ¿es importante hacer esto? Sí, es importante, porque ahí recién yo puedo decir, no, esto es un trasudado, probablemente su insuficiencia cardíaca le está ocasionando esto. No, esto es un exudado, probablemente este líquido de la insuficiencia cardíaca se está infectando o se infectó y por eso tiene un exudado. ¿Sí? Otra cosa que debo solicitar cuando hago una punción de líquido pleural es justamente que pH del líquido, glucosa, triglicérido, glóbulos rojos y amilasa, o sea, microscopía. pH, ¿por qué? Cuando el pH del líquido es menor a 7,2, entonces quiere decir que estamos en un medio ácido. Si estamos en un medio ácido es porque se está produciendo mucho ácido láctico, también se está reteniendo o se está produciendo dióxido de carbono. Está quedando ácido. Eso indica infección o exudado. Cuando es muy bajo, entonces ya nos indica otro diagnóstico que sería empiema. Glucosa baja también es importante. O sea, cuando yo tengo un paciente y me sale exudado, yo no sé si esto en realidad es un exudado o esto es un empiema. El manejo es diferente otra vez. O sea, exudado o empiema, es pus pura. Entonces yo puedo pedir glucosa. Si la glucosa me sale, vamos a decir, 50% debajo de lo considerado normal para el plasma, entonces nosotros estamos ante una infección bacteriana de la cavidad pleural. Las bacterias se alimentan de azúcar. Triglicérido, kilomicrones, ¿es para qué? Para saber si ese líquido aspirado en realidad no es linfa, ¿sí? ¿Cómo yo sé eso? Cuando yo pido el estudio de triglicérido del líquido pleural y me viene mayor a 100 o 110 miligramos por decilitro, entonces esto es grasa. Y si es grasa, esto es linfa, es directo. Y los glóbulos rojos, ¿por qué? Porque este es un procedimiento invasivo. Como un procedimiento invasivo, uno tiene que saber de que puede ocasionar microlesiones y sangrados pequeños. O sea, uno puede hacer la punción y de repente nos viene un líquido como agua lavada de carne. ¿Cómo sería agua lavada de carne? El famoso seromático. ¿Qué quiere decir eso? Es un agua medio rosada, clara. Entonces uno aspira, viene ese líquido. No sé si esto es un trasudado o sudado. Mando a estudio, pongo que quiero los glóbulos rojos y esos glóbulos rojos me vienen menor o igual a 10.000. Eso es tan solo por la punción, un microsangrado. Entonces esto es un seromático y probablemente esto es un trasudado. Ahora, si me viene mayor a 100.000, esto es sangre. Entonces quiere decir que tengo un hemotórax exudado.
¿Sí? No sé si me están siguiendo. Esta en sí es la forma más, vamos a decir, menos segura, pero si hacemos la técnica correcta, claro que tiene bajo porcentaje de complicación, ¿verdad? Pero lo ideal sería hacerlo así. Ecopleura, observar el líquido, punzar dirigidamente y aspirar dirigidamente. Entonces, de esa manera yo tengo líquido para hacer todos los estudios correspondientes del mismo. ¿Se entendió? Muy bien. Lo que le estaba diciendo, macroscópicamente puede ser pus, sangre, linfa, criterio de Lai, estudio microscópico, solo para que se acuerden, mayor a 10.000, mayor a 100.000, sangre. Ahora, tratamiento de lo que corresponde al derrame pleural. Esto es interesante porque, ¿por qué lo que nosotros nos importamos tanto con decir, ¿es un trasudado o es un exudado? Porque sencillamente el trasudado como tal no se trata. ¿Cómo si no se trata? El tratamiento del trasudado como una insuficiencia cardíaca, que es la principal causa, consiste en darle remedios antidiuréticos, o sea, diuréticos, que orine, que elimine ese líquido. Controlando la enfermedad de base se controla el derrame pleural y el paciente mejora. Así de sencillo. Sí, como dice acá, no, este no se falta. Sin embargo, si aparecen síntomas, es decir, puede ser que se le hizo una radiografía, apareció que tiene derrame, pero no tiene una clínica muy marcada, no toco. Le hago tratamiento diurético y el 80% mejora en 48 horas. Sin embargo, no mejora, el paciente sigue teniendo dificultad respiratoria, el paciente está con tos, entonces ahí viene lo que sería, vamos a tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Es esto. Toracocentesis evacuadora. Le hago la punción y evacúo el líquido. Evacúo a través de una llave de 3 vías que permite la salida del líquido aquí y se pierde aquí. Ojo con este tema de quitar líquido. ¿Por qué? En un trasudado, si se quita 1000 ml, se produce 2000 ml, o sea, se produce el doble. Entonces, uno tiene que quitar líquido, sí, se quita líquido, pero no es necesario quitar todo el líquido. Por ejemplo, este paciente está teniendo dificultad respiratoria, sí, efectivamente, y se decidió, vamos a hacer una ecopleura. En la ecopleura dice se tiene 300 ml de líquido. 300 ml, sí. Perfecto, vamos a descomprimirle el tórax. Y comenzamos a quitar líquido 100. Quitamos 200, quitamos 300. Eliminamos el líquido. No es necesario. ¿Por qué? Cuando el paciente vuelva a su vida normal, si no se compensó eso, va a producir 600 ml, o sea, el doble. Se quita hasta que el paciente deje de tener sintomatología. Pero ojo con esto también. Existe una característica que ustedes van a observar mucho, inclusive, y se van a dar cuenta que cuando pasa eso, termina todo, o sea, dejamos de hacer el procedimiento, que es cuando el paciente tose. Le estamos quitando el líquido, de repente el paciente... ¿Por qué tose? Y tose porque sencillamente ocurre lo que se llama un edema post-descompresión. ¿Qué pasa? Se va quitando el líquido, el pulmón estaba, vamos a decir, colapsado. Se expande el pulmón y se abre el alveolo. Al abrirse el alveolo, esto le estoy dando una información nomás, libera lo que se llama unas citoquinas inflamatorias. Y esas citoquinas inflamatorias producen edema. ¿Edema de dónde? Alveolar. Si yo sigo continuando quitando líquido, entonces yo voy a aumentar más el edema. En esos casos,
paro de quitar líquido, termina ahí, paro de quitar líquido, espero y el paciente va a mejorar ¿con qué? Vamos a decir, con analgésico, con algo, el paciente mejora sin hacer más nada. Si yo continúo, empeoro. Entonces es importante siempre tener en cuenta de que se retira hasta que el paciente se sienta mejor y se retira hasta que el paciente tosa. Si el paciente tose, cortamos, no se quita más nada. Otro detalle que tengo que saber de esto, una vez hecho la punción del tórax, retirado líquido como tal, el siguiente paso siempre es una radiografía de control. Siempre. No importa que fue perfecto, entramos en el líquido, salió el líquido, nada. O sea, el paciente está espléndido. Lo mismo, todo procedimiento invasivo del tórax debe tener una radiografía de control. Por otro lado está el exudado. El exudado es tipo así. ¿Salió exudado? Sí. Tubo de drenaje pleural. Ojo con eso también, o sea, tipo, por más que la literatura dice exudado igual a tubo de drenaje pleural, no es tanto así. Si la cantidad de líquido no es muy abundante, ¿para qué le voy a poner un tubo de drenaje pleural? Lo que puedo hacer que es una punción descompresiva o puedo agarrar y solo tratar la infección. A veces, por ejemplo, un paciente con tuberculosis se complica con un derrame, yo ya sé que es un exudado y mismo así con el antibiótico mejora. Entonces no amerita hacer nada. Cuando la cantidad de líquido es un grado 2 y el paciente tiene dificultad respiratoria y es un exudado, tubo de drenaje pleural. Ahora, detalle. Después de hacer un tubo de drenaje pleural, la misma cosa. Radiografía de control. ¿Sí? Aquí ya vemos que está todo expandido, aquí está el tubo de drenaje pleural. Todo excelente. Hay detalles porque hay exudados que no ameritan tocar en lo absoluto o si tiene síntomas sí puede hacerse la descompresión. ¿Ese cuál es? Las neoplásicas. Cuando tiene exudado, o sea, tiene un cáncer, ya sé que tiene un cáncer, puede ser de pleura, puede ser de pulmón, no hay problema. Tiene un cáncer, una metástasis en la pleura, tiene un cáncer y ese cáncer está produciendo líquido y ese líquido le impide respirar. En ese caso, no es para ponerle tubo de drenaje pleural, ni si la cantidad del mismo es de grado 2 o inclusive un poco más. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando se pone un tubo de drenaje pleural en un paciente con cáncer, nunca va a quitarse ese tubo porque el paciente nunca deja de producir líquido. Entonces, en esos casos se puede hacer la descompresión y observar si que no tosa, que esté mejor y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, esto es tratamiento de lo que corresponde a un trasudado y un exudado. La importancia de, básicamente, el motivo por el cual estudiamos el líquido pleural. Existe otro tipo de líquido que se llama empiema. O sea, en realidad sigue siendo la misma cosa, ¿verdad? Pero por lo menos para darle continuidad a lo que corresponde derrame pleural, está el empiema. El empiema quiere decir presencia de pus franca. Eso es empiema, presencia de pus franca. ¿Cómo así presencia de pus franca? Dentro de todo, si yo le hago una punción a un paciente y después de esa punción me viene pus, aspiro un pus, entonces eso ya recibe el nombre de empiema. Es pus. Ahora, si me viene un líquido citrino claro y yo no puedo decir nada, parece un transudado, ya viene ya otra vez el criterio de Lai. Y el criterio de Lai me va a salir que él es un exudado, sí, pero ¿se acuerdan que nosotros pedíamos otra cosa como pH, glucosa, LDH? Y es para esto. Un diagnóstico de empiema se puede basar en los exámenes físico-químicos. pH menor a 7, inclusive 7.2 ya es positivo. Glucosa, que dije, en niveles inferiores de la mitad de los hallazgos simultáneamente en el plasma, o LDH mayor a 1000.
O sea, mayor a 200 decíamos sudado, mayor a 1000 ya decimos empiema. Hay mucha infección. Empiema es igual a ¿qué? Infección pulmonar. Infección pulmonar sí, porque está infectado en nuestra cavidad pleural, que puede ser justamente por una, no sé, el parénquima está infectado también y eso hace con que haya acúmulo de líquido y todas esas cosas, ¿sí? La etiopatogenia, ¿cómo se produce? Puede ser por una invasión directa, o sea, yo inoculo o yo introduzco el germen dentro de la cavidad pleural o vamos a decir, o de manera accidental, ¿verdad? Como dice acá, también se produce. ¿Cómo así sería eso? Uno es postraumática. La cavidad pleural estaba estéril, estaba limpia. Como sufrió un trauma, ya sea por arma de fuego, arma blanca, comprometió lo que sería la solución de continuidad de la pleura y con eso permitió la entrada de gérmenes. Y esa entrada de gérmenes hizo una inoculación directa infecciosa de la cavidad pleural, que es postraumática. Una de las causas entonces es la postraumática. Otra es lo que corresponde a la iatrogénica. La iatrogénica inclusive, sabiendo bien, un derrame pleural. Sí. El paciente es una insuficiencia cardíaca. Sí. ¿Es unilateral? Sí. ¿Vamos a hacer la punción? Sí. Esa punción se tiene que hacer con todos los cuidados que ya habíamos mencionado. Campo, o sea, campo con solución, colocación de compresa estéril de campo, localización del mismo, marcar, hacer la percusión, localizar la matidez, punzar a nivel debajo de la escápula, utilizar lo que sería un trocar de aproximadamente 14 a 16, utilizar conectado con una llave de 3 vías y todas esas cosas para obtención correcta como estéril de lo que sería el líquido. Pero si yo no hago eso o yo no me percato de que se rompió uno de estos, de una de las técnicas asépticas, entonces voy a introducir directamente el germen a la cavidad pleural. Y lo más simpático es que yo tuve líquido, ese líquido mandé a estudio y me vino trasudado. Y de repente el paciente comienza a hacer fiebre, el paciente comienza a tener dolor, el paciente tiene otras características y ahí aparece el empiema. Durante esa punción yo introduje, obtuve el material trasudado, pero infecté la cavidad y ahora se tornó un empiema. Y por último, pero no el menos importante, inclusive el más importante, pero por suerte menos frecuente, hay la ruptura espontánea del esófago. La ruptura espontánea del esófago permite la salida de líquido a la cavidad pleural y peor todavía, al mediastino. O sea, puede causar mediastinitis. Entonces esto también puede ocurrir, o sea, todo esto es inoculación directa, el germen viene directamente a infectar la cavidad pleural. De manera indirecta viene lo que serían focos torácicos y focos extratorácicos. Intratorácico, ¿qué puede ser? El paciente tiene uno a nivel del pulmón, parénquima pulmonar, neumonía, tuberculosis, bronconeumonía o lo que sea. La infección está en el pulmón y de el pulmón infecta la cavidad pleural. Otro puede ser ¿cuál? Puede ser del mediastino, tiene una mediastinitis. Los gérmenes que están ocasionando la mediastinitis infectan el líquido pleural y ahora tiene un empiema. O por último tenemos lo que corresponde también a la pared torácica. El paciente puede tener osteomielitis o tuberculosis ósea. Y la extratorácica es la que el germen proviene a través de la vía hemática o linfática. En ese caso, ¿qué quiere decir? El germen está fuera del tórax. Puede ser una flebitis supurativa, puede ser inclusive una diverticulitis, puede ser cualquier cosa que haya una infección, una osteomielitis a distancia o una pielonefritis y ahí infecta nuestra cavidad pleural y ocasiona un empiema. De manera indirecta llega el germen a infectar la cavidad pleural.
La anatomía patológica, voy a tener que pasar un poco rápido, si no, no vamos a terminar. La anatomía patológica se divide en varios episodios, o sea, varias etapas. Una de ellas se le llama organización temprana y por otro lado organización tardía. La organización temprana, a su vez, se subdivide en tres: exudado, fibrino purulento y de organización temprana. Son periodos, ¿sí? El primer periodo se llama periodo exudativo de difusión, que aparece en horas hasta días, hasta 2 días presenta esto. ¿Qué pasa en este proceso? El paciente tiene un exudado, o sea, ¿qué pasa? Hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio hace con que haya una vasodilatación. La vasodilatación hace que aumente la permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar y el proceso inflamatorio permite la llegada de polimorfos nucleares. Como hay llegada de polimorfos nucleares y hay, vamos a decir, presencia de bacterias, entonces hay colonización bacteriana. Como hay colonización bacteriana y también aumenta la permeabilidad capilar, hay extravasación de proteína. Como hay proceso inflamatorio, la pleura está roja. Como hay todo esto, hay líquido. En este caso hay líquido, es un líquido exudado, pero no es pus. Aquí no hay pus, aquí hay célula, proteína, pero no hay pus. Porque su nombre lo dice, periodo exudativo, no te dice periodo de pus, periodo exudativo al inicio. Más adelante viene lo que corresponde al periodo fibrino purulento o de colección. Su nombre ya lo dice, colección, que va de 3 a 15 días. En este momento, ¿qué pasa? Ya hay pus en la cavidad pleural. Como ya hay pus en la cavidad pleural, ya hay mayor concentración de ¿qué? Bacterias. Como ya hay eso, también hay mayor concentración de proteínas. Cuando hay esto, también hay adherencias y depósitos de fibrina. El depósito de fibrina, como hay una infección importante, el depósito de fibrina hace con que haya adherencias. Pero en este caso, cuando estamos en este que es fibrino purulento de colección, las adherencias no son firmes. O sea, si aquí yo actúo en colocarle un tubo de drenaje pleural o actúo en querer liberar con el dedo, mejora al paciente, se libera esa adherencia. Son adherencias que no son difíciles de romper o de eliminar. Esta es la primera parte y aquí estamos hablando de inicio de depósito de fibrina, fibrino purulento. ¿Están siguiendo, verdad? La siguiente corresponde a lo que se llama periodo de organización temprana, de 6 a 8 semanas. En este, ¿qué es lo que pasa? Se caracteriza porque justamente el líquido purulento se absorbe y queda lo que se llama un depósito de fibrinas que están pseudoestratificados, o sea, uno encima del otro, formando lo que se le llama cáscara, que hace con que haya una adherencia de la pleura parietal y visceral, ¿verdad? Y es un acúmulo de líquido purulento. Ahora se torna, vamos a decir, una infección localizada. Esta infección localizada, como tal, inicia lo que se llama fenómeno angiogénico, o sea, inicia la formación de vasos. Aparte de eso, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se absorbe ese líquido purulento y el paciente de repente mejora. Tenía infección, tenía todo, de repente se absorbe, respira bien otra vez. Pero ¿qué pasa? La cáscara no desaparece y la cáscara hace con que el propio pulmón, a pesar de que se absorbió, queda encapsulado, queda atrapado. Entonces ahora ya no se distiende en su totalidad y el paciente tiene dificultad respiratoria. Aparte de eso, toda vez que se reabsorbe el líquido purulento, después se forma de nuevo. En el último, que es de organización tardía, que es de meses a años, en este caso ya la infección ya no existe. Este es vamos a decir, secuela de la infección. Ya queda con una paquipleuritis, ya inflamación de toda la pleura, fibrosada otra vez, paquipleuritis fibrosa, es crónica y es un fibrotórax. O sea, ¿qué quiere decir eso? El depósito de fibrina a nivel del pulmón hace con que no pueda expandirse en absoluto, comprime o afecta lo que sería la parte muscular del mismo, ¿verdad? Y también hace con que justamente haya una retracción de lo que corresponde a un desplazamiento de la columna.
Hay un detalle muy importante. En esto hay la cáscara. Y la cáscara aquí ya tiene su formación completa de vasos. O sea, ¿qué pasa? Que aquí, como pasó tanto tiempo, vamos a decir así, al comienzo no le queríamos a esta persona porque, o sea, dentro de todo no hacía parte del grupo. Entonces siempre se le miraba. Después volvió a venir y se le vuelve a retirar. Por favor, si te puedes retirar. Viene otra vez y se lo. Después ya una semana, déjale nomás ya no hay caso. Entonces, la misma cosa pasó con el pulmón. Al comienzo querían vencerla a esa infección. Ahora ya no hay una infección, ya se tornó como parte del pulmón. O sea, ya local, ya se ve como una parte del pulmón, o sea, como un autoinjerto. Ya está ahí, ya hace parte, o sea, ya tiene una circulación propia. En este caso es el caso más terrible porque aquí la fibrosis o el fibrotórax como tal es importante y no hay expansión pulmonar buena. La presentación clínica del paciente con empiema depende de qué, depende de la causa desencadenante. Es decir, ¿cómo así? Si, por ejemplo, el paciente, su causa desencadenante fue un trauma de tórax, entonces puede ser mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque el trauma luego ya tiene motora, porque el trauma puede tener contusión, porque el trauma puede tener otras lesiones concomitantes que hace que el paciente sea más delicado. Ahora, si el paciente tiene una empiema posterior a una punción diagnóstica, entonces la infección no va a ser tan importante y el germen probablemente no va a ser tan agresivo, va a ser más de piel, ¿verdad? O sea, bien poder tratar directo. Entonces, eso es el factor desencadenante y ahí está el otro que es lo que se llama ruptura espontánea de esófago, donde su pronóstico va a ser malo. Después tenemos la bacteriología. ¿Cómo así? La virulencia del germen. Cuando, por ejemplo, hablamos de lo que corresponde a la virulencia del germen, ¿verdad? Estamos hablando de que uno de ellos, los que más frecuentemente están involucrados son los gram negativos, ¿verdad? Puede estar también los gram positivos, claro que sí, puede estar el estafilococo, el estreptococo, puede estar el chichaco, el Klebsiella, todo eso pueden estar. Y va a depender, si por ejemplo es ocasionado por una infección por estreptococos, entonces el tratamiento va a ser más fácil que corresponda a lo que sería una infección por Staphylococcus aureus y peor si esta infección se obtuvo en hospital. ¿Por qué? Porque ellas son resistentes a varios tipos de antibióticos. El grado de respuesta del huésped es totalmente diferente comparar un paciente de 80 años con un paciente de 20 años. El paciente de 20 años tiene una buena inmunidad, o sea, la infección no va a ser una infección muy importante y tal vez va a ser más sencillo de controlar que un paciente de 70 años que ya consume corticoides, que ya es lo inmunodeprimido por utilización de corticoides, que ya utilizó varios remedios, que ya está luego encamado o cualquier cosa así, su inmunidad va a ser más alterada, entonces la infección va a ser más importante. Las medicaciones previas dependen mucho de qué, del antibiótico sobre todo. Este paciente nunca recibe antibiótico, tal vez su empiema o su germen que esté ocasionando este empiema, así que le dice la función cultivo. Puede ser que me salga que el antibiograma es sensible. Y si es un paciente que dentro de todo ya recibe muchos tipos de antibióticos por miles y otras patologías, entonces cuando yo veo ese antibiograma me puede decir sensible, resistente a amoxicilina isolatán, resistente a fensolina, resistente a cipro, resistente a metronidazol. O sea, voy a tener que irme a antibióticos de mayor espectro, no sea los carbapenem y eso. Entonces, en ese contexto es muy importante saber cuál es la causa, cuál es el germen, cómo responde el huésped y cuál es la medicación previa. Puede clasificarse en aguda y crónica. Aguda cuando aparecen todos los síntomas de una vez y crónica cuando se va lentamente apareciendo. Primero tuvo un poco de dificultad respiratoria o tuvo un poco de fiebre y así se va apareciendo todo, entonces eso es crónica, puede ser semana a meses. La sintomatología general es correspondiente a ¿qué? Infección.
Si vos tenés infección, una de las características de la infección es la fiebre. Si la infección es importante porque estamos hablando de colección purulenta en la cavidad pleural, entonces puede ser hipertermia o fiebre con escalofrío, donde hay que pérdida de calor, y la pérdida de calor hace con que el paciente tenga escalofríos. Sudoración fría o sudoración que corresponde justamente a la pérdida de calor también. Taquicardia, eso puede ser ya relacionado a la deshidratación justamente por la pérdida de calor. Entonces, sudoración, taquicardia, inapetencia. Cuando uno no tiene buena circulación sanguínea y entonces el intestino no puede funcionar en su 100%, puede ser que tenga inapetencia. Deshidratación, es obvio, estamos hablando de pérdida de líquido, tercer espacio, que puede ser una insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, lo que sea. Entonces también la deshidratación, tengo que tratar eso en realidad para poder mejorar. Oliguria, cuando hay una disminución brusca de líquido, ocasiona lo que sería una insuficiencia renal prerrenal, o sea, por hipovolemia. Entonces, cuando yo compenso, le hidrato, le controlo, el paciente mejora lo que sería su oliguria y después ya comienza a orinar correctamente. Y signo de falla de órgano. Esto es muy importante porque puede ser falla renal, puede ser falla cardíaca, puede ser falla hepática. Y tengo que estar encima. Porque la falla hepática tengo que tratar. Si no trato una falla hepática, se va a una falla multiorgánica. Y la falla multiorgánica ya saben en qué termina. Termina en el óbito, en la muerte del paciente. Los síntomas pleurales es la misma cosa que la anterior. Dolor, un dolor pleurítico, puntada de costado, sí. Pero aquí hay algo interesante. Este dolor no desaparece a pesar de que aumentó el líquido. ¿Por qué? Porque aquí no tiene que ver con depulimiento pleural, aquí tiene que ver con la infección, irritación del nervio. Entonces tiene una o sea, tiene una inflamación de los nervios, entonces causa lo que sería un dolor pleurítico como tal. Ese no mejora, ese inclusive empeora con la tos, empeora con la movilización y es una característica muy importante. Otra característica importante, si tipo viene el paciente, te dice puntada de costado y tú quieres saber, derrame pleural nomás o empiema. Una cosa que nos ayuda mucho es agarrar y palpar o tocar la zona donde le duele. ¿Por qué? Exacerba o aumenta el dolor. ¿Por qué eso? Porque acá yo estoy tocando nervios inflamados. Acá yo toco y le duele más. Cuando es un derrame pleural yo le toco y no le duele más. Si tose sí le duele, pero a este le duele a la palpación y no desaparece a pesar de que aumente la cantidad de líquido y todas esas cosas. La tos irritativa seca. Como le estoy diciendo, hay infección, hay inflamación, hay compromiso como tal, entonces el mecanismo de defensa actúa, tosiendo, 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 tosiendo. ¿Qué pasa? Con cada tos, dolor, cada tos, dolor, cada tos, dolor, ¿verdad? Bueno, pero también la tos del paciente se puede tornar productiva. ¿Cómo así se torna productiva? Cuando la cáscara se abre al parénquima pulmonar, permite lo que sería la extravasación o el pasaje de pus. Entonces ahora el paciente tose y echa moco, puede ser sangre, puede ser muco, o sea, cero hemático, puede ser muco purulento, puede ser hemóptico. Generalmente cuando es sangre lo que expectora, entonces tengo neumonía necrotizante o tuberculosis. Cuando es moco puramente puede ser una neumonía infecciosa o una bronconeumonía.
¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el empiema puede irse acompañado de causas de inoculación directa o de causas de inoculación indirecta. ¿Y por qué nuestro paciente no puede tener una causa de inoculación directa y se complica más con la neumonía y se puede exteriorizar? ¿Sí? Una pregunta importante. Semiológicamente, o sea, desde el punto de vista, yo puedo diferenciar esto, un derrame pleural de empiema. No puedo decir, ah, no, este es un derrame pleural, no, este es un empiema. Exactamente, no se puede. ¿Por qué? Porque la semiología del mismo va a ser la misma cosa, la matidez, el tórax bombado, todo lo que habíamos hablado de derrame pleural puede tener esto. Entonces, el examen complementario, radiografía de tórax, va a mostrar que la imagen radio opaca que no permite ver la silueta cardíaca, que tampoco nos permite ver los senos costofrénicos y que tiene la línea de Moiseo. Sí, efectivamente. O el signo de menisco. Sí, radiología igualito al derrame pleural. Ah, no, ecografía, la misma cosa. La ecografía sí tiene un valor un poquitito más aumentado. ¿En qué sentido? Puede ver grumo. Y si ve grumo, es pus. O sea, ve líquido, cuantifica el líquido y puede decir otra vez, no, esto en vez de ser líquido solo, esto es pus. Aparte de eso, me permite hacer, ¿se acuerdan? La punción guiada para obtención de muestra espectacular. Entonces, la ecopleura como tal es muy bueno, pero no se hace de rutina si es que ya sé el tipo de líquido y si ya sé que el paciente puede tolerar. O sea, que el paciente no está tipo muriéndose porque tiene derrame. No, derrame pequeño. Si quiero hacer por ecografía, le hago, le punzo y más específicamente estudio el germen para poder saber cómo tratar. Está la tomografía y la resonancia magnética. ¿Por qué digo los dos juntos? Porque no hay mucha diferencia en esto. La tomografía lo que nos ayuda es a localizar la cáscara, su característica, si tiene o no tiene pus, si comprime o no comprime pulmón y esas cosas. O sea, nos ayuda a identificar la cáscara. Y la resonancia magnética, sin embargo, no hay mucho valor con respecto a la tomografía, pero solo se va a indicar en caso de que sea una gestante. O sea, si está embarazada no le voy a hacer tomografía, voy a hacerle malformaciones al paciente, o sea, al niño, al bebé. Entonces, dentro de todo, no voy a hacerle. Le hago una tomografía, o sea, le hago una tomografía simple de estudio de eso y ya está. Punción pleural. Esto es un detalle. La punción pleural se hace con una aguja. La aguja hay de Cope y hay de Abraham. Esto es la aguja de Abraham, tiene tres partes, A, B y C. El A es lo que va a permitir la extracción del material. Esto es el A, que tiene un gancho, que tiene una punta afilada para introducir correctamente dentro de lo que sería la cavidad pleural. Encaja o se tranca esta parte del gancho a la pleura parietal y luego introduzco esto que corresponde a un trocar B que tiene una lámina cortante en su extremo distal que va a cortar, valga la redundancia, el material atrapado. De esa manera yo obtengo el material pleurítico como tal y aparte de eso tengo un C otra vez que queda dentro del B para retirar si por si acaso el material se introdujo o quedó dentro del trocar B. Cuando se hace una punción pleural, no se hace una única y está todo bien, se hace más de una, por lo menos en promedio de 3 a 4 para poder estar seguro. ¿Cuándo indico una punción pleural? O sea, biopsia pleural, quiero decir. Punción, no hablé porque la punción es la misma cosa que nosotros ya hablamos hace rato. ¿Cuándo indico una biopsia pleural? La biopsia pleural indico cuando yo tengo antecedentes ya de punzar ese líquido
ese líquido me sale cero hemático, ese líquido me sale más o menos un exudado, pero no estoy seguro si es realmente, le hago una bacteriología, no me viene el germen, le hago un antigrama, no me sale, y yo estoy con la duda de que sea un exudado realmente. Yo puedo ir a estudiar la pleura para tener la bacteria que la está ocasionando. No sé si me entendieron eso. Porque la punción me permite obtener el líquido, hacer estudios de antibiograma, tener la bacteriología y todo más. ¿Sí o no? Y por último, pero no el menos importante, viene la fibrobroncoscopía, que es la endoscopía de la vía respiratoria. Me permite ver toda la vía respiratoria, inclusive llegar hasta lo que corresponde en algunas ocasiones cuando ya está pegado o cuando ya la cáscara se abrió al parénquima, llegar hasta la cáscara, lavar dentro de la cáscara, cepillar para hacer biopsia, y es decir, por cepillado o por lavado puedo tener biopsia para de esa manera estudiar, para tener el germen. Aparte de eso, si hay un líquido espeso que esté impidiendo que el paciente pueda expandir correctamente, es decir, yo ya le traté, le puse un tubo de drenaje o ya le hice punción repetida y mismo así yo no veo una buena mejoría, le hago una fibrobroncoscopía, veo un moco que es espeso, yo puedo lavar eso y hacer que esté más permeable otra vez mi vía aérea. Espléndido. O sea, me sirve para diagnóstico, me sirve para tratamiento, idealmente la fibrobroncoscopía. Inclusive algunas literaturas mencionan varios episodios, se puede repetir varias veces la fibrobroncoscopía para evitar inclusive otro tipo de complicaciones, o sea, en caso de que no haya buena mejoría. Las formas clínicas en sí depende de esto que está acá, examen respiratorio. El examen respiratorio corresponde a la espirometría. La espirometría lo que mide es el volumen expiratorio máximo o forzado, se le llama también. Cuando se hace eso, lo que se mide es qué tanto sale de aire del pulmón. Y en estos casos van a estar disminuidos. Y va a comenzar a decirse, ¿es asma o es EPOP? Entonces lo que se tiene que hacer es lo que se llama broncodilatadores o remedios broncodilatadores. Con el broncodilatador como tal, el asmático mejora. Con el broncodilatador normalmente no hay alteración en un EPOC, pero hay una leve mejoría, casi nada. Y con aquel paciente que tenga esto, que es empiema, no hay mejoría en lo absoluto. ¿Por qué? Porque está obstruido la vía respiratoria con moco. Entonces nos ayuda por lo menos a poder clasificar leve, moderada y grave. Si es leve, el tratamiento es local, o sea, la enfermedad es localizada en el hemitórax afectado. Con tratamiento antibiótico, como no hay compromiso generalizado, entonces mejora. En el moderado ya hay afectación generalizada, o sea, ya hay, vamos a decir, fiebre, ya hay otras características, puede haber liguria, pero todavía puede o no haber sepsis, puede o no haber sepsis, o sea, infección generalizada. En estos casos también puede mejorar con tratamiento antibiótico más colocación de tubo de drenaje pleural. Entonces tiene alta morbilidad, alta probabilidad de enfermedad, pero baja mortalidad. Por último, falla de órgano. O sea, cuando ya hay falla de órgano, principalmente como estamos hablando del pulmón, va a haber respiratorio. ¿Cuándo voy a sospechar de esto? Cuando la frecuencia respiratoria, o sea, el paciente respire súper rápido, mayor a 35, la saturación parcial de oxígeno sea menor a 70, la saturación parcial de dióxido de carbono no sea una acidosis de la gran 7, una acidosis respiratoria mayor a 55, cuando haya lesiones de más de un órgano, o sea, puede ser afectación pulmonar, más afectación renal, afectación pulmonar, más afectación cardíaca, entonces ahí estamos hablando de un grave. Y sobre todo la desnutrición marcada por justamente la infección. Entonces ahí en estos casos predomina lo que puede ser la muerte. El tratamiento no se diferencia básicamente de los otros, pero hay que saber de que tenemos medidas generales como antibióticos
y también medida general tal que serían los ejercicios respiratorios, también lo que sería la broncoscopía, lavar y todo eso, ¿verdad? Esto es interesante porque cuando el derrame pleural o el empiema es pequeño, yo puedo hacer tratamiento antibiótico y mejora. Cuando ya es mayor la cantidad, ya voy a tener que irme a esto, o sea, voy a tener que tratar. Si la infección es una infección importante, yo necesito obtener muestra, ¿por qué no hacerle una punción pleural y tratamiento? Aspiro y me voy retirando el pus. En este caso sí puedo retirar todo porque esto es pus. Esto yo no estoy hablando de quitar un cc para estudio, 10 cc para estudio, ¿no? Esto es pus. Y entonces hay que drenar. Yo puedo drenar, si puedo drenar, dreno todo, porque el pus es pus, no es que es líquido y se va a aumentar, ¿no? Retiro el pus, mejor dicho, por ecografía, porque a veces está tabicado, o sea, está retenido en una parte. Puedo hacerle varios episodios de punción para evitar ponerle un tubo de drenaje pleural. Cuando la cantidad de líquido es mayor, o sea, un grado 2 o un grado 3, no voy a quedarme en esperar, no, voy a hacerle punción. Voy a hacerle un tubo de drenaje pleural bajo agua y entonces el líquido va a salir, el que es purulento, el pulmón va a expandirse y continúo con su ejercicio respiratorio y continúo con su antibiótico. En caso que no mejore otra vez, lo que yo puedo hacer se llama descorticación. ¿Qué consiste en la descorticación? Entramos por toracoscopía o laparoscopía o toracotomía, abrimos el tórax, metemos trocar dentro, quitamos toda la paquipleuritis, retiramos esa pleura pegada al pulmón para que se pueda expandir, lavamos la cavidad pleural, aspiramos la cavidad pleural y en algunos casos inclusive podemos hacer pleurodesis. ¿Qué quiere decir eso? Administramos un talco o administramos doxiciclina de 500 miligramos y producimos una irritación pleural entre la pleura parietal y visceral y se pegan eliminando el espacio pleural y el acúmulo de líquido. Casos excepcionales, entonces, estamos entrando ya en eso. Sí, eso ya son el último del último. El pronóstico de lo que corresponde a un empiema como tal, el pronóstico puede ser bueno cuando se trata en la fase aguda. Fase aguda corresponde a ¿qué? Exudativo y fibrino purulento. Si yo trato con antibiótico en la fase exudativa, el paciente mejora. Si yo le trato con tubo de drenaje pleural en la fase fibrino purulenta o exudativa, el paciente mejora y tiene una curación muy favorable. Ahora bien, de todas maneras estamos hablando de pus, o sea, una enfermedad grave. Claro que es una enfermedad grave. ¿Tiene mortalidad? Sí, de 3.5 a 35. ¿Por qué muere? Y porque justamente nosotros habíamos hablado de que la clínica va a depender de ¿qué? El desencadenante, va a depender de la inmunidad del paciente, va a depender de la bacteriemia, va a depender de las comorbilidades del paciente, va a depender de dónde adquirió la enfermedad, porque viene a jugar todo eso. Si un paciente de 16 años sin ninguna patología de base que adquirió su empiema, vamos a decir, por fuera del hospital, entonces su germen va a ser menos agresivo y yo puedo tratar con antibióticos y hasta ponerle un tubo y ya mejora. Sin embargo, si yo tengo un paciente de 70 años con morbilidades marcadas, desnutrido, deshidratado, en mal estado, que no está mejorando a pesar del tubo de drenaje pleural, entonces eso tiene más alta mortalidad. Entonces, por eso es lo que hay esa diferencia de 3.5 a 35. ¿Por qué el paciente muere? Eso es importante. El paciente no muere porque tiene empiema prácticamente, sino que las consecuencias que produce, una toxemia, que sería una sepsis generalizada, una insuficiencia cardíaca vascular por una deshidratación, una formación de tercer espacio, tromboembolismo pulmonar, un desprendimiento de un trombo séptico y se va hasta el pulmón y causa un tromboembolismo, o sea, una obstrucción del flujo de sangre hasta el pulmón. Entonces el paciente para de respirar. Progresión de la infección, eso ya es la toxemia también, y la hemorragia interrecurrente, una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque durante la infección, uno de los factores que actúan en este proceso inflamatorio son los factores intrínsecos, y entre ellos también la plaqueta.
Entonces, el paciente no tiene factor intrínseco y no tiene plaqueta. Entonces, no para de sangrar. Población intravascular diseminada. Con esto podemos decir que terminamos lo que corresponde al derrame pleural, ¿verdad? No hablamos específicamente de kilotoras y eso, porque no es muy común y se debe más bien a, o sea, se observa más en trauma o en un post quirúrgico de tórax. ¿Tienen alguna pregunta? Não, prof, tem que absorver tudo isso, muita coisa. Você nem respirou hoje, prof. No, respiré, sí, respiré. Es que mi tiempo,